Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos en esta sesión de clase del módulo 4. Les saluda su facilitadora Ana Delia Gallegos Castañeda. Y bueno, pues vamos a tratar esta semana algunos temas que espero les sean de utilidad para el desarrollo de sus actividades y aprendizaje de esta semana número 2 del módulo 4. El primer tema que abordaremos es la retroalimentación de las actividades de la semana 1, los temas de la unidad 2 y actividades integradoras de la semana 2. Esto lo vamos a ir tratando de forma conjunta, tanto las actividades como los temas, para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las actividades y cuáles son los temas que les pueden servir en estas actividades. Bueno, pues vamos a comenzar con la retroalimentación. Lo que observé en esta primera semana de las actividades que realizaron es que tuvieron un poquito de dificultades para identificar lo que es el contexto. Este era uno de los aspectos importantes de la actividad anterior, pues si les decía que el contexto fue uno de los temas importantes en la semana 1 que ustedes pues deberían de entender, de comprender muy bien para el desarrollo de la actividad, de algunos de los aspectos de la actividad. Y como que sentí que se confundían un poquito y donde les pedían el contexto, pues lo que hacían más bien era como hacerme una descripción de las características de la obra o hacerme un pequeño resumen del texto y pues en realidad ese no es el contexto. El contexto nos referimos a todas aquellas circunstancias que rodean una situación, un hecho y sin las cuales no se puede comprender correctamente esa situación. Ustedes habrán escuchado de repente que cuando sacan alguna grabación de alguna situación política o de algún otro tipo, que dicen que la grabación estuvo sacada de contexto y por eso se malinterpreta. A eso se refiere el contexto. Los hechos comunicativos se dan en unas determinadas circunstancias, en un determinado momento. Y entonces, si la sacamos de ese contexto, no la podemos comprender, o si no conocemos el contexto, no lo vamos a entender. Por ejemplo, si nosotros leemos los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, pues si nosotros no sabemos que ella fue una mujer, que era una monja, que vivía en la época de la colonia, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a entender el porqué de su obra, de su literatura. Y pues podemos pensar que es una mujer que está despechada, que está enojada, pero entonces nosotros tenemos que entender que ella escribía en aquellos años, ¿verdad? Se escribían las obras literarias a petición de ciertas personalidades. En este caso, pues se esperaba que Sor Juana halagara o cumpliera los deseos literarios de algunas personalidades, como en este caso se dice que la virreina, que era una de sus admiradoras, de sus protectoras, y pues a la que ella a su vez tenía que escribirle su obra, dedicarle su obra, escribirle temas y poemas que le fueran de su agrado. Pues ella, por ser una monja y vivir recluida en un convento, no podría estar sintiendo estas emociones o viviendo estas emociones. Sin embargo, pues muchos de sus poemas están relacionados con las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Entonces, a eso se refiere el contexto, ¿verdad? Que nosotros debemos entender las circunstancias en que se da el hecho comunicativo. En este caso, nos referimos al hecho comunicativo, al texto literario, que en sí mismo también es un hecho comunicativo. Bueno, entonces eso sería importante que ustedes no lo pierdan de vista. Bueno, entonces vamos a continuar. Entender por contexto, por ejemplo, ¿qué forma parte del contexto? La economía, si es de un nivel alto, bajo, la cultura, si es una persona con una cultura muy elevada, las tradiciones, los valores, las tradiciones, las creencias, el tipo de religión. Tan solo la religión marca ya un contexto muy diferente. Por ejemplo, nosotros que tenemos una cultura cristiana, que podemos ser católicos, evangélicos o de cualquiera de las diferentes religiones cristianas, pero nuestra forma de pensar tiene algo en común, nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver la vida, muy diferente a quienes profesan una religión judía o una religión
musulmana o otras religiones asiáticas, aquellas filosofías asiáticas que son muy diferentes y que son formas de ver la vida muy diferentes. Entonces, por eso el contexto es muy importante, porque nos permite entender bajo qué circunstancias se dio la comunicación y comprender el mensaje. Digamos que el contexto es parte del mensaje. El contexto involucra de una forma muy determinada al mensaje. Va a depender de las circunstancias en que la persona se desarrolla el mensaje que va a emitir. Por ejemplo, ustedes saben, una persona que tenga una cultura muy amplia, pues va a emitir un mensaje mucho más elaborado que una persona que sea de una educación que apenas sepa leer y escribir, ¿verdad? Entonces, la forma de expresarse va a ser diferente. Lo mismo, no puede un escritor que viene de una cultura judeocristiana o de una cultura musulmana, pues sus formas de ver la vida son muy diferentes, su forma de los problemas que van a tratar son muy diferentes. Y por eso es importante que nosotros entendamos el contexto. ¿Cómo podemos nosotros conocer un contexto? Por ejemplo, podemos investigar en Internet la biografía de la autora, de qué país es, en qué época vivió, cómo era su entorno familiar, se casó, tuvo hijos, era rica, era pobre, fue a la universidad, no tuvo oportunidad de estudiar, se educó en su casa, vivía en una comunidad rural. Todas estas son situaciones que nos van a ayudar a entender el contexto. Entonces, es un poco complejo porque digamos que en la comunicación el contexto lo es todo. En el mensaje, el contexto es gran parte del mensaje. Cuando vemos este tema, por ejemplo, con mis alumnos en la materia de comunicación y les trato de explicar el contexto, cómo un mensaje se entiende en un contexto, pues se los explico de una forma muy sencilla. Vamos a suponer que ustedes cumplen años. ¿Qué es lo primero que le decimos, al menos aquí en mi región? Vamos a hablar del contexto de mi región. Si alguien cumple años, inmediatamente le decimos, ¿a qué hora va a ser el mole? Y entonces nosotros sabemos a qué se refiere, pues que el mole es un platillo muy elaborado, un platillo que pues es costoso y que lo utilizamos en los grandes eventos. Entonces le estamos diciendo que a qué hora va a ser la fiesta. Pero si nosotros nos trasladáramos a un lugar como Argentina, donde probablemente el mole es un platillo que solamente conocen las personas que tienen oportunidad de acudir a restaurantes de comida internacional, como es la mexicana allá en Sudamérica. La comida mexicana para ellos es comida internacional o comida extranjera, o que han tenido la oportunidad de viajar, son las únicas personas que conocen el mole. Pero una persona común y corriente, si ustedes le dicen a qué horas es el mole, pues no va a saber de qué le estamos hablando, porque su contexto es completamente diferente. Probablemente la comida que ellos utilizan en situaciones especiales es muy diferente a la que nosotros consumimos. Entonces, espero que con esta explicación haya quedado claro lo que es el contexto. ¿Presentación? Bueno, entonces esto es el propósito del módulo. Interpretar textos a partir del análisis de acontecimientos donde fueron producidos. O sea, el tiempo, no nada más es el lugar, el tiempo, la época, la cultura en que fueron, nosotros lo vamos a relacionar con la cultura y así vamos a comprender la visión del mundo que ofrece. Entonces, por eso es bien importante lo que les decía del contexto, que ustedes conozcan muy bien lo que es el contexto, comprendan los diferentes contextos y obviamente puedan relacionarlo con nuestro contexto actual. De esta forma vamos a poder comprender mejor el contexto que estamos viviendo, que son todas esas circunstancias políticas, económicas, sociales. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro contexto a manera global? Pues es un contexto en el que existe mucha tecnología, en el que existe un exacerbado consumismo, en el que está resurgiendo desafortunadamente en nuestro contexto una visión regionalista que está llevando a situaciones como, por ejemplo, el Brexit, que fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es el contexto que nos está tocando vivir en este momento y nosotros como sociedad tenemos que comprenderlo, pues para poder actuar en relación, para tomar nuestras acciones, nuestras previsiones con relación a ese contexto que se está suscitando en nuestro mundo actual. Bueno, entonces vamos ahora a ver qué es lo que nos corresponde hacer en esta semana 2. Vamos a comenzar platicando acerca de la actividad integradora número
3, que sería la primera de esta semana. De esta semana 2, bueno, vamos a ver de qué se va a tratar. Las instrucciones que les di fueron las siguientes, tomando con base en lo que está ahí en plataforma. Dice, esta actividad consiste en elaborar una presentación en PowerPoint, la cual además deberán colocar en una nube. La presentación estará basada en 2 lecturas, Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. En la plataforma se les proporciona una breve reseña y los capítulos específicos que deberán leer, que son los capítulos 4 y 5. Ahí en la obra, cuando ustedes la descarguen, van a ver que pues son varios volúmenes los que se les presentan. Vamos a ver si se las puedo compartir desde aquí, pero pues vamos a suponer que son los del primer volumen, porque no hay ninguna especificación y por lógica vamos a inferir que lo que se nos está pidiendo es que ustedes lean los capítulos 4 y 5 del primer volumen. Me imagino yo que si quisieran que leyeran ustedes el volumen 2 o el volumen 3 o algún otro, pues se les especificaría allí en la plataforma, y no, únicamente dice que ustedes van a leer los capítulos 4 y 5. Por si ustedes no tienen un conocimiento a manera general, yo me imagino que sí, porque todos en alguna ocasión habremos visto la película de Frankenstein, incluso miniseries, y en fin, muchos. Ha dado muchísimo lugar esta novela de Mary Shelley. Mary Shelley ha dado lugar a muchísimos programas de televisión, películas. Entonces, ustedes pues van a ver la reseña si es que tienen alguna duda, si no están muy seguros de que sea la obra que ustedes ya conocen. Entonces, ustedes se van a la reseña. Una vez que tengan ya una idea a grandes rasgos de lo que es la obra, entonces aquí les voy a compartir, miren, esto es lo que ustedes van a encontrar. Aquí está lo que van a poder encontrar. Buscan ustedes en el índice en donde están los capítulos 4 y 5. Dice Frankenstein, Mary Shelley, y entonces ustedes se van al índice. Vienen varios volúmenes, es lo que algunos que ya están leyendo les está confundiendo, pero les digo, si se tratara de que leyeran alguno de los otros capítulos, de los otros volúmenes, son 3 volúmenes del libro. Entonces aquí nos dice capítulo 4 y 5. Capítulo 4 está en la página 41. Nos vamos a buscar, le damos control F y le ponemos número 41, que es a donde queremos ir, y le damos con las flechitas y ya estamos ahí en el capítulo 4. Rápidamente nos lleva al capítulo. Rápidamente nos lleva al capítulo que nosotros queremos ver y pues ahí está. Una forma en que podemos localizar rápidamente tenemos que leer. No está muy largo el texto, está breve. Y sobre todo, si ustedes quieren, más adelante pueden descargarlo todo. Es un texto que es descargable y pueden tenerlo en su computadora y lo pueden leer cuando ustedes quieran. Bueno, entonces, ese sería el primero. Aquí les estoy compartiendo la pantalla en donde está, el texto que ustedes van a leer y cómo lo van a descargar. Ahí dice capítulos con letrita morada. Ya saben que esa letrita morada pues indica que es un link que les va a llevar directamente a lo que ustedes tienen que leer. Bueno, una vez que ustedes hayan leído esos capítulos, ya están listos, abren su presentación de PowerPoint y comienzan a trabajar. Allí está esta tablita, en ese mismo espacio está esta tablita en la que ustedes tienen una guía muy clara y muy sencilla de qué deben de poner. Entonces, en la diapositiva 1, como siempre, va la portada, ya saben, su nombre, grupo, título de la actividad. En la diapositiva número 2 está, dice que van ustedes a poner lo que escribieron en lo que se les pedía en el punto 3. Si ustedes leen cuidadosamente las instrucciones, dice en el punto 3, anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, sentimientos, pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos. Necesitarás estas notas después. O sea, cuando ustedes acaban de leer esos capítulos,
van a anotar como un comentario personal, esta obra me hizo sentir, no sé, mucha tristeza, me hizo pensar que los seres humanos cometemos estos errores, o que este pobre ser se sentía así, que él era tal forma la sociedad, en fin, lo que ustedes hayan sentido y pensado después de haber, incluso si les evocó alguna situación que conozcan en su vida real, en su contexto propio actual, lo que ustedes hayan sentido. Aquí no tendremos respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque vamos a representar con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que nos evocó la lectura de dichos capítulos, y la vamos a acompañar de imágenes, una descripción de no más de 50 palabras, es decir, que vamos a escribir un poquito, no vamos a llenar de texto la diapositiva. Luego de ahí creamos una siguiente diapositiva que sería la número 3. Van a investigar en internet el contexto de la obra y de la autora. Es decir, vamos a investigar cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza, alemana, según, ¿verdad? Si sabemos que la autora es inglesa, bueno, cómo era la sociedad inglesa en la época, si ella vivió en tal siglo, en tal año, a tal año, qué situaciones se daban, había guerra, había escasez, qué inventos estaban surgiendo, qué rasgos característicos tenía la sociedad, incluso cómo se vestían las mujeres, es importante, nos da una idea de ese contexto. Bueno, ¿por qué escribió la autora esta obra? Sabemos que en qué circunstancias se dio el interés que ella tuvo de escribir esta obra. Hay por allí alguna anécdota, pueden retomarla, les puede ayudar, les puede servir para esta parte. Bueno, entonces ya que ustedes hayan leído todo esto, no lo van a poner todo ahí, no van a saturar la diapositiva, sino que van a elegir los elementos que consideren más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntenlos en esta diapositiva. Empleen audio, texto, no más de 50 palabras. Pueden utilizar unas imágenes, algo así como un collage donde pongan imágenes, donde se vea cómo era la sociedad, donde se vea algo que represente la obra. Tienen que ser ustedes muy creativos, y esto parece muy difícil, pero en el momento que ustedes ya se hayan empapado, hayan realizado toda esta investigación, les va a ser mucho más fácil sintetizarlo y resumirlo. Luego, pasamos a la diapositiva 4. En la diapositiva 4, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Frankenstein es una obra perteneciente a, ustedes se van a ir al recurso que se llama Literatura en los siglos XIX y XX. Allí van a identificar el movimiento literario que corresponde la obra seleccionada y a un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. También lo van a acompañar de imágenes. Aquí se les hace mucho hincapié porque en otros años que se han solicitado diapositivas, las personas se limitan a rellenar con solamente el texto, y copian y pegan texto, y entonces una diapositiva, es importante que ustedes entiendan que una diapositiva de PowerPoint no tiene como objetivo rellenar de texto, sino tiene que ser una combinación, un balance adecuado de imágenes y de textos. ¿Por qué? Pues porque si quisiéramos puro texto, entonces recurriríamos a un PDF, a un PowerPoint, ¿verdad? Entonces ustedes van primero a comprender muy bien, mediante la lectura de ese recurso que les digo, los diferentes movimientos literarios en el siglo XX. Entonces allí en ese recurso que les estoy, Literatura en los siglos, déjenme ver si se los puedo compartir. Tenemos aquí vacío ya. Vamos a ver aquí para compartir. Compartir pantalla. Vamos a buscar la parte de la... Aquí está, miren. Esto lo pueden ustedes encontrar en plataforma. Ahí ustedes van a poder leer todo esto. Es muy breve, muy bien sintetizado, muy bien explicado. Parece ser que no se está compartiendo, pero bueno, lo pueden encontrar ustedes fácilmente allí en la... Pueden, me preguntan acá, que si va a ser la imagen, puede ser el texto o puede ser hablado, pueden meter un audio y poner unas frases muy breves, ahí ya se está viendo, miren, ese es el recurso, literatura en los siglos XIX y XX. Ahí viene todo muy bien explicado
lo van a leer. Ahí viene movimiento por movimiento de cada época. A ver, dice, ay, ya se me olvidó, ya me había dicho la semana pasada quién era J. Ears, pero ya se me olvidó. Bueno, J. Ears me pregunta que en la segunda, vamos a regresarnos porque no le quedó muy claro. La segunda diapositiva, fíjense bien, retoma lo que escribiste en el punto 3. Cuando tú leas tu texto, el texto de Frankenstein, los capítulos 4 y 5, tú vas a expresar o escribir en un pequeño papel, en un borrador acá aparte, haces como unas anotaciones. Si estás, por ejemplo, leyendo en tu trabajo o estás leyendo en tu casa a la hora de la comida, agarras una servilleta, lo primero que tengas a la mano y escribes tus primeras impresiones, emociones, qué sentiste, qué pensaste, con qué lo relacionas, en qué te hizo pensar, qué problemática te puso a reflexionar. Y ya que tengas eso, o sea que primero tienes que leer muy bien esos capítulos para lograr esas emociones y esos sentimientos, esas evocaciones que se van a generar en ti. Y entonces, como tú las vas a interpretar con imágenes, muy brevemente vas a escribir el texto, ¿no? Pues a mí la obra de Frankenstein me generó una emoción de tristeza porque yo siento que hay una cierta desolación en el personaje, que es rechazado, que la gente se fija mucho en el aspecto físico de las personas y yo siento que actualmente sucede lo mismo, las personas son rechazadas si no tienen determinados estándares de belleza física, etcétera, ¿verdad? Bueno, luego voy a buscar imágenes donde yo represente eso que yo sentí, esa tristeza, esa preocupación porque la gente se está volviendo demasiado superficial y materialista, de que solo piensa en el físico y que no se da cuenta que las personas pueden llegar a tener otros valores. Entonces, eso yo lo voy a representar con imágenes, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me explico, J.R.? Sí me explico lo que estoy tratando de darles a entender. O sea, hay que representar simbólicamente, ¿sí? No con palabras, sino que vas a complementar tus palabras con imágenes. Es un poquito complejo, pero cuando ustedes hayan leído el texto y se hayan empapado de esos sentimientos y esas emociones que les va a despertar el texto, les va a resultar mucho más sencillo. A veces parece un poquito difícil porque no hemos leído el texto, pero van a ver, el texto es muy sencillo, es de una lectura muy fácil, se puede comprender fácilmente y ustedes van a poder sentir esas emociones muy particulares. Cada persona lo va a interpretar diferente dependiendo del contexto de cada quien. Entonces, ¿sí me explico ya? ¿O seguimos con dudas? Entonces, es bien importante que comprendan, vamos a significar, vamos a representar con imágenes nuestras emociones y nuestros sentimientos. De eso se va a tratar esta diapositiva, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Les decía que en este recurso, ¿verdad? Literatura del siglo XIX y XX, vamos a poder entender lo que se nos está pidiendo en la diapositiva, que es la diapositiva número 4. Ustedes, una vez que hayan leído, pues van a poder describir lo que se les está pidiendo ahí relativo a identificar el movimiento literario y al cual corresponde la obra, y con un máximo de 3 frases, 2 o 3 frases, van a representar las características de dicho movimiento. Pues puede ser, por ejemplo, surrealista, ficción, romanticismo. Esas pueden ser algunas de las palabras que ustedes pueden, no sé, imaginarse. Son palabras al aire que se me están ocurriendo porque están relacionadas en alguna manera con la literatura, pero cuando ustedes hayan entendido lo que dice en ese recurso, ustedes van a tener con mucha más certeza la posibilidad de expresarlo con frases muy breves y complementarlo también con 1 o 2 imágenes. Bueno, entonces, ¿para qué existimos? Eso sería lo que vamos a trabajar en la diapositiva 5. Frankenstein, el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en los capítulos 4 y 5 de Frankenstein, vamos a señalar ahí cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein, la persona que creó el monstruo. Recuerden revisar cuidadosamente el recurso sobre este tema que se llama sentido de la vida. Una vez que lo hayan identificado, van a ilustrar también con algunas imágenes, no más de 50 palabras,
Pero básicamente aquí ustedes van a contestar esa pregunta desde el punto de vista de Víctor Frankenstein. ¿Para qué cree él que vivimos? Se dice que los seres humanos somos los únicos que nos hacemos esta pregunta, ¿para qué existimos? Y entonces aquí eso es uno de los aspectos importantes de esta obra, el tema existencial. Entonces ustedes van a anotar eso con muy poquitas palabras y buscando una imagen representativa. Entonces, les doy una idea también, pueden tomar fotografías, o si no encuentran en internet, ustedes pueden utilizar la cámara de su celular y recrear las imágenes que ustedes consideren que necesitan para su trabajo. Pues ustedes saben, es muy fácil, ahorita con los celulares se captan las imágenes, se pasan a la computadora, se les da las dimensiones necesarias para adaptarlas a la diapositiva. Les voy a compartir en esta semana un tutorial sobre cómo elaborar una diapositiva que sea atractiva. La mía, pues sí, no es muy buen ejemplo de lo que es una diapositiva atractiva, pero estoy utilizando algunos de los recursos que ustedes pueden utilizar, como son las imágenes prediseñadas, las formas que ustedes pueden utilizar y con las que pueden darle una mayor vistosidad a su diapositiva, a sus diapositivas. Bueno, luego tenemos ya la segunda lectura. Esta es una lectura muy corta, también allí eso van a descargar un archivo y ahí viene el link, dice, retoma lo que escribiste igual. Van a leer el texto y van a anotar sus emociones, qué impresiones. Cuando ustedes la lean van a decir, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Me dejó confuso, me horrorizó, me causó extrañeza. O sea, no sé, es un texto que ustedes no van a saber exactamente si les gustó o no les gustó, porque es un texto bastante confuso, bastante extraño, pero ustedes anoten lo que sintieron en el primer momento. No sé, imagínense todo lo que aborda este cuentecito de la debutante. Entonces, léanlo con mucho cuidado. Está muy cortito, a lo mejor lo van a poder leer hasta varias veces. Y anoten, me dejó estupefacto, me sentí horrorizado, me causó una incomodidad el ver la indiferencia de las personas. Siento que trata de hablarnos acerca de la indiferencia en que estamos viviendo actualmente, que es muy parecido a veces a lo que vivimos. ¿Cuántas vemos que la sociedad está inmersa en sus celulares y no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor? Bueno, esa sensación personal me causó a mí. Bueno, no los quiero influenciar diciéndoles lo que yo pienso o lo que yo siento acerca del texto, pero bueno, va bastante por allí, siento yo. Bueno, después vamos a investigar lo mismo, investiguen el contexto de la biografía. Ustedes van a saber que esta señora Leonora Carrington no nada más es escritora, también es una escultora famosa y casualmente aquí en la región donde yo vivo, ella tenía un amigo muy famoso que tienen un lugar aquí que se llama el Castillo de Sir Edward James, el castillo surrealista que está en una comunidad cercana donde yo vivo, que se llama Gilitla. Entonces ella pues anduvo por estas tierras, le encanta el surrealismo, le encantan todas estas cosas extrañas. Pueden ustedes leer su biografía y van a saber que esta señora pues es bastante interesante, una mujer que a pesar de no ser mexicana, tuvo una conexión muy interesante con nuestro país. Bueno, pues entonces lean la biografía de Leonora Carrington, investiguen su contexto, investiguen sus andanzas y piensen por qué escribió esta obra, qué es lo que nos quiere hacer reflexionar, ¿verdad? Ella nos quiere dar a entender algo. Acuérdense que los cuentos siempre tienen un mensaje moral. ¿Cuál creen que sea el mensaje moral que ella nos está tratando con esta obra que parece tan fría, tan cruel? Pero ¿qué nos quiere demostrar con este texto? Bueno, entonces igual van a recurrir nuevamente al recurso literatura en los siglos XIX y XX para que ustedes puedan especificar el movimiento, igual lo van a ilustrar con algunas imágenes y luego igual van a buscar con base en la reflexión cuál es el sentido de la vida para la protagonista, esta chica tan tan egoísta, ¿verdad? Tan insensible, tan egoísta. ¿Cuál era el sentido de su vida, ¿verdad? ¿Por qué no quería ir al baile? ¿Por qué no quería interactuar? Vamos a encontrar allí, pues fíjense que cosas muy parecidas, a pesar de que este cuento debe haber sido escrito pues a mediados del siglo pasado, tiene mucha similitud con muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que vemos que están inmersos en sus celulares, en sus computadoras y no quieren convivir con el mundo que les rodea. Bueno, entonces vamos ahora
al punto 10 dice, la ficción y los mundos posibles. Para esto hay un recurso que se llama literatura, ficción y realidad. Bueno, pues aquí dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifíquelos y represéntelos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distingan a qué obra pertenece cada imagen. Pueden dividir, nos dice aquí, la diapositiva para usar la mitad para una obra y la mitad para otra. Pueden utilizar esas figuras que tenemos aquí en PowerPoint. Le dan ustedes a insertar y miren aquí, pueden ustedes tomar un cuadrito para una, y lo extienden a lo largo de sus necesidades, el que más les guste, y dividen ustedes la diapositiva de alguna forma creativa. O también pueden utilizar el Smart Art, pueden escoger uno de estos para poner de una obra y otro para otra obra. El PowerPoint es muy sencillo de utilizar y tiene muchísimos recursos para hacer una presentación atractiva, dinámica, interesante. Para el punto 10, ustedes van a revisar el recurso literatura, ficción y realidad, y ahí viene lo de los mundos posibles. Van a encontrar esta tablita. Aquí dice tipo de mundo, y aquí nos dice cuál es, realista o cotidiano. Y las características, se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Pues es la novela, cualquier novela, ¿verdad? Pero obviamente los personajes nunca existieron, aunque se parecen mucho a los que podrían existir. Cualquier novela, cualquier cuento puede apegarse a esta realista o cotidiano. Luego tenemos el maravilloso. Se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que muestran realidades que no pueden ser posibles, por ejemplo, esos cuentos de hadas, esos cuentos donde hay seres hermosos, maravillosos. Luego tenemos el onírico, está relacionado con los sueños, se presentan situaciones confusas. Cuando vemos historias que están basadas en lo que alguna persona soñó, y entonces como nuestros sueños, ustedes cuando sueñan a veces no entendemos el por qué, cómo se relacionan los hechos, cómo es la secuencia de hechos, entonces ese es el mundo onírico, confuso, producido en el momento de los sueños. Mítico se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes, pues la mitología, esas obras de mitología griega, pues se pueden englobar muy bien en este mundo mítico, utópico, hace referencia a lugares ideales y perfectos. Es cuando se inventa una ciudad, un país donde todo pues es muy diferente y todo es ideal. La ciencia ficción relata sucesos con una proyección hacia el futuro, como esas películas donde vemos que andan en naves espaciales o donde habitan en otros planetas, ¿verdad? Y el realismo expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr mayor credibilidad. Entonces aquí son esas novelas que nos relatan una época histórica que nos hacen sentir que estamos viviendo esa época aunque ya pasó. Entonces ustedes van a identificar de estas dos obras a cuál mundo pertenecen y obviamente ustedes van a explicar con una o varias imágenes cómo es que pertenece, cómo lo relacionan. O sea, básicamente aquí ustedes se van a comunicar a través de imágenes con una o dos frases que únicamente nos permitan orientarnos. No sé si ustedes sepan más o menos lo que es un mapa mental o un mapa mental, más o menos de eso es lo que se trata. Es decir, que con una o dos frases más las imágenes vamos a lograr crear una idea a través de la cual vamos a representar lo que nosotros hemos entendido, lo que nosotros estamos pensando a nuestra vez. Entonces aquí van a requerir mucho de su creatividad. Nos dice que pueden en algunas diapositivas insertar audios grabados por ustedes o tal vez un video, insertan el link a un video que nos ayude a complementar lo que ustedes están poniendo con imágenes y con algunas frases. Luego tenemos, bueno, vamos a pasar ya nos dice que esta actividad, fíjense bien, después de hacer toda la diapositiva, la van a ustedes a guardar y la van a subir a una nube. Una nube es un dispositivo que se encuentra en Internet, es una página en Internet donde ustedes van a guardar de manera privada sus archivos, en este caso la presentación, puede ser un Google Drive, un Dropbox o puede ser el OneDrive. Cualquiera de estos, allí en la plataforma les enseñan cómo acceder a este tipo de, aquí está, miren, Google Drive,
OneDrive, Dropbox y otros que existen. Cómo ustedes pueden crear su cuenta allí para que puedan guardar su documento y cómo lo pueden compartir. Personalmente les recomiendo el Google Drive, es sumamente sencillo de utilizar. El Dropbox también es fácil, pero a veces hay problemas con los permisos, se confunden un poquito y lo dejan privado y a veces no me es posible poder ver sus, ¿cómo se llama? Sus trabajos. Entonces, por eso les sugiero yo bastante del Google Drive. A mí me sirve mucho, yo trabajo mucho con él. Tengo Dropbox también y tengo OneDrive, pero el Dropbox lo utilizo más que nada para mis cosas personales. Ahí tiene mucha capacidad y cuando quiero abrir, quiero tener archivos que pueda abrir en cualquier computadora, es muy útil. Y el OneDrive también, pero son un poquito, no difíciles, ¿verdad? Todos se pueden utilizar, todos son para uso de cualquier persona. Entonces, cojan el que más les guste. Bueno, luego tenemos que ustedes dentro de su diapositiva, en un punto número 11, me van a poner texto en línea. Es decir, para que allí me van a pegar el link que ustedes van a generar de su nube para que yo pueda entrar y revisar la actividad que está allí efectivamente. Ustedes la van a subir, si está muy pesada, si llegara a estar muy pesada su diapositiva, me van a subir únicamente a plataforma un archivo PowerPoint en donde pongan el link donde esté la presentación. Si la pueden subir, al final de la presentación le ponen el link y yo únicamente cuando acabe de revisar le voy a dar allí al link y voy a ver su presentación que esté colocada en su nube. Eso también es parte de su evaluación, así que es importante que lo hagan. Si tienen dudas, algún problema, me comentan, pero estoy segura que con esos tutoriales que están allí no van a tener ningún problema. Revísenlos y van a ver que son muy sencillos de poder realizar. Y es importante que ustedes cuenten con este tipo de recursos para sus trabajos. Bueno, entonces vamos ahora rápidamente a la actividad integradora 4. Para esta actividad primero van a descargar el archivo que se les proporciona, literatura y pluriculturalidad. Enseguida escucharán el poema Cantos de Primavera en el archivo que descargarán. Ahí mismo se encuentra el enlace y van a responder los planteamientos que les hacen. Luego buscarán en internet poemas escritos a partir del siglo XX, o sea, lo que encuentran en internet en lengua indígena. Seleccionen la que más les guste y graben un audio con su voz de su versión en español de aproximadamente 1 minuto. Súbanlo a una nube y péguenlo en el enlace donde se les indica. Más adelante en el mismo archivo encontrarán el enlace a un artículo, La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Después de analizarlo, reflexionen y contesten brevemente con sus propias palabras. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer. Parece mucho, parece muy complejo, pero si se fijan, no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque únicamente se trata de que nosotros vamos a expresar, parece que ya dejamos de compartir, vamos a intentar compartir de nuevo. Aquí está, a ver, aquí está. Parece muy complicado, pero miren, aquí está. Este es el archivo que ustedes van a descargar. Estamos ya en la actividad 4. Aquí les estoy compartiendo lo que ustedes van a encontrar allí en la plataforma. Aquí van a contestar simplemente, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Sí, yo les podía decir que sí, en lengua purépecha. Una vez que fui a Michoacán, había niñitos que se ganaban la vida cantando canciones en purépecha y verdaderamente era algo hermoso. Dice, ¿qué emociones te transmitió o imaginaste mientras los escuchabas? Pues me transmitió muchas emociones, me dio mucha ternura ver que niños tan chiquitos cantando en su lengua materna. El idioma es hermoso, expresa mucho sentimiento, un sentimiento, pues no sé, como de melancolía, y sobre todo un deseo de poder comprender lo que estaban cantando. Entonces, no sé si ustedes, en mi región existen muchas lenguas, existen 3 lenguas, pero jamás he escuchado a nadie cantando en esta lengua tenego náhuatl que se habla aquí en mi región. En cambio, aquella vez que fui allá, pues tuve esa suerte, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes van a plasmar aquí algo muy personal de ustedes. Luego dice, ¿qué diferencias hubo entre lo que sentiste al escucharlo? Ah, bueno, después, ya que hayan ustedes escuchado el canto de primavera, ¿qué diferencia sintieron al escuchar en náhuatl y en español? ¿Qué les pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Entonces, ustedes van a poner ahí lo que hayan sentido, ese idioma, pues la verdad, es muy difícil de entender para nosotros que no tenemos esa gracia de conocer las lenguas indígenas. Y en español, verdaderamente, pues ustedes lo van a ver allí.
van a encontrar miren, aquí está, les voy a compartir la página en donde ustedes lo van a encontrar. Allí les va a aparecer, es todo abajo, les aparecen los audios. Ustedes escogen la canción de primavera, le dan clic y entonces allí les va a aparecer arriba el audio. Ustedes le regulan el volumen. Parece que tenemos un desfase, a mí ya me está apareciendo acá. Y allá en YouTube, en Hangouts ya está apareciendo y en YouTube no veo que aparezca. Bueno, entonces ahí les va a aparecer, voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver si lo aceleramos. A ver, aquí está ya. Aquí está, ahí lo están viendo ya en YouTube. Entonces aquí está la página, miren, aquí están los audios, en esta parte de abajo van a encontrar los diferentes audios. Le dan clic a la que van a escuchar y acá les aparece el audio donde se está reproduciendo. Si no escuchan bien, suban el volumen, acá está el volumen. Lo pueden escuchar las veces que quieran. Y entonces ustedes van a anotar en la anterior diapositiva sus emociones, lo que pensaron, cuál disfrutaron más. Bueno, ya después, si ustedes no saben qué lengua indígena se habla en su región, dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900, es decir, del siglo XX, que se hayan producciones de lengua indígena del siglo XX a la actualidad. Puede ser de 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, en fin, ¿verdad? Cualquiera que haya sucedido en el siglo pasado. Si no saben qué lengua se habla en su región, ahí está un link. Les comparten un link donde ustedes pueden encontrar la lengua que se habla en su región. A veces no estamos muy familiarizados porque tenemos poco tiempo de estar viviendo en ese lugar o porque no existe una tradición indígena en nuestra familia, porque la presencia indígena no es muy fuerte en donde nosotros vivimos. Cuando la presencia indígena es muy fuerte, muy importante, como en mi región, pues todos estamos conscientes de que se habla la lengua náhuatl, tenec, otomí, que son presencias muy importantes, específicamente en mi municipio se habla la lengua tenec. Entonces, es un grupo muy reducido de personas ya las que dominan esas lenguas, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes, una vez que encuentren esa producción literaria en lengua indígena, obviamente vienen con su traducción al español. No se les pide que la graben en lengua indígena, pues porque comprender la pronunciación es muy difícil, se necesita conocimiento, ¿verdad? Para que entendamos cómo se pronuncia y todo eso. Entonces vamos a abocarnos a la traducción en español. ¿Cómo podemos grabar el audio? Pues tenemos en nuestros celulares, tenemos un grabador de audio. También hay aparatitos como el MP3 que tienen para grabar audio. También existen en internet algunos programas que les permiten grabar audios y dejarlos allí, y en ese caso únicamente comparten el link, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el audio lo van a subir a la nube, lo pueden subir a la nube y me comparten el link, o si encuentran algunas de esas aplicaciones en las que pueden grabar directamente, y entonces ustedes allí pues ya pueden compartir esa grabación de esa forma, ¿sí? Lo suben a la nube, no lo van a subir directamente a la plataforma, porque lo que ustedes van a subir a plataforma va a ser el descargable, el archivo de Word donde van a pegar el link. ¿Sí me explico? ¿No está muy complejo? O sea, descargan y van contestando todo. Graban aparte el audio, lo suben a la nube y pegan el link de la presentación. El link lo pegan allí en el archivo de Word, que es el que van a subir, ¿ok? Está claro, me dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora a lo que sigue, que sería, esta actividad está algo larga, pero en realidad no está tan difícil. Van ustedes a leer, van a revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Este es el archivo, ahí está el link y ahí está el artículo. Ustedes lo van a leer cuidadosamente, lo van a comprender y entonces se van a abocar a contestar los planteamientos que se les hacen allí. Esos planteamientos son los siguientes. Dice, reflexiona acerca de su contenido, responde en forma breve, 3 o 5 líneas. ¿Por qué crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Y justifiquen su respuesta. Obviamente, pues vamos a justificar con lo que hayamos entendido.
Después dice, busca en internet alguna muestra de la lírica mexicana que te guste, corridos, coplas. Para eso ustedes se van a documentar leyendo el recurso Literatura en México. Ahí nos explican todo lo que es la lírica. Bueno, entonces ustedes van a compartir el enlace en este recuadro, ¿sí? De alguna muestra lírica mexicana, puede ser en YouTube, algún video donde se vea algún corrido, alguna copla, algún tipo de muestra de la lírica mexicana, o sea, de la música mexicana, como son los corridos, las coplas, las bombas yucatecas. Aquí nos dice que chilenas y pirecuas, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a la producción de la lírica mexicana, ¿ok? Bueno, entonces verifiquen que los links funcionan, ustedes copian, ya sea que encuentren un video en YouTube, que encuentren una canción, unas coplas, pues pegan ahí el link, ya sea que sean cantadas o que sea el puro texto, ¿verdad? Lo que ustedes encuentren ahí lo pegan y yo voy y lo reviso. Reflexiona y comenta de forma breve 3 o 5 líneas por qué elegiste esa muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Entonces, quiere decir que no vamos a agarrar lo primero que encontremos. Por ejemplo, yo escogería unas coplas rimadas que son muy tradicionales en la Huasteca, pues porque representan la alegría, la tradición, la picardía del huasteco y que son momentos especiales de nuestra vida. Entonces, la muestra lírica que ustedes hayan escogido, ya sea de cualquier región del país, pero que a ustedes les represente algo. Bueno, luego reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esa muestra, ¿ok? Pues porque me gustó, porque representa la tradición, porque me trae recuerdos, porque representa valores, representa un tipo de música que refleja algo para nosotros, en fin, con sus propias palabras, lo que a ustedes se les ocurra. Luego dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas, indígena, afrodescendientes, españoles, mestizos, o sea, somos un pueblo que está conformado por una pluriculturalidad. ¿A qué se debe la pluriculturalidad? Bueno, pues a que han llegado por motivos económicos, sociales, como son las guerras, las hambrunas, la sequía, los desastres naturales, ha llegado mucha gente de todas partes del mundo. Entonces, ¿crees que a la lírica mexicana se ha reflejado dicha pluriculturalidad? Pues vamos a ver que sí, ¿verdad? Porque la música negra, la música caribeña, han tenido incluso la música europea, tiene mucho que ver en el folclore de algunas regiones, especialmente del norte de nuestro país. Entonces, todo nuestro país está lleno de cultura, de música, de tradiciones. Independientemente del lugar en donde ustedes vivan, van a encontrar alguna muestra de lírica y cultura. A lo mejor, si no son muy conscientes de ello, pues es porque no han tenido el tiempo, no han tenido la curiosidad, pero si investigan un poquito, si miran un poquito a su alrededor, lo van a poder encontrar con facilidad. Bueno, pues entonces, con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve. Tomen en cuenta que estamos hablando que a través de la literatura vamos a comprender las diferentes formas de ver la vida, los diferentes contextos, los diferentes valores, las diferentes tradiciones, que en nuestro país no somos uno solo, sino que somos una cultura que está conformada por muchas más culturas, empezando por las culturas indígenas, que son muy variadas, que son muy ricas y que son muy fuertes e importantes en nuestra tradición. Entonces nosotros pues vamos a reflexionar sobre eso. ¿Nos ayuda la cultura? ¿Cuál crees que es la importancia de la literatura, de los cuentos, de la novela, de la lírica, en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Nos ayuda la literatura a respetar las culturas indígenas, nos ayuda a respetar a las culturas que se están integrando a nuestra sociedad con base a los vaivenes migratorios que se están dando debido a muchísimas situaciones que se dan en el mundo, tan solo los desastres naturales. No sé si ustedes supieron cuando hubo aquel terremoto en Haití, pues a nuestro país llegaron muchos haitianos que se han insertado en nuestra sociedad y entonces vemos ahora que existe cada vez más gente de color cuando en nuestro país pues es muy raro encontrar anteriormente en algunas regiones personas de color. Entonces, y los que había, pues habían llegado en las épocas de la colonia.
y se habían integrado perfectamente a nuestra sociedad y se encontraban en las zonas como en Guerrero, donde todavía encontrábamos personas directas descendientes llegadas de África en la época de la colonia, pero ahora tenemos emigraciones de personas de color de épocas más recientes en algunas zonas del norte de nuestro país, y bueno, y así de todas las culturas del mundo que están llegando con los problemas que se están suscitando en Medio Oriente, pues han llegado a través de los años a nuestro país muchas personas de origen sirio, no solamente en este último conflicto, sino desde principios del siglo pasado han llegado personas también de origen judío, españoles, en fin, y han creado esa gran nación que ahora somos. La literatura nos ayuda, nos permite valorar y respetar esas diferencias culturales. Esa es la respuesta que ustedes van a contestar muy brevemente con 3 o 5 líneas. Bueno, entonces eso sería básicamente el trabajo pesado de esta semana. No olviden realizar sus actividades formativas, están muy fáciles y les van a ayudar mucho en la resolución de estas actividades. Si tienen preguntas, por favor, váyanmelas haciendo, ya que no tenemos casi gente en Kanout. Muchas posibilidades, nos permite interactuar un poquito más, escuchar su voz, ¿verdad? Que no nada más escuche la mía. Y espero que este trabajo, que es muy laborioso, no difícil, a mí me gusta mucho porque es poner mucho la creatividad. Andar buscando las imágenes, incluso las personas que les gusta la fotografía pueden crear sus propias imágenes, pueden buscar en internet, hay mucho de imágenes prediseñadas, de páginas que pueden ustedes recurrir a muchos recursos para que quede muy creativo. Acuérdense que el texto es lo menos que tienen que poner, no se trata de copiar ni pegar nada. Exprésenlo todo con sus propias palabras, porque así les va a resultar mucho más fácil, ¿ok? Entonces, si ya no tienen más dudas, alguien por ahí tenemos la oportunidad, si ya no tienen más dudas en este momento, que seguramente si les surgen más dudas a lo largo de la semana, no se preocupen, está en la plataforma, en cualquier momento yo les contesto, y cuando lo quieran retomar, entonces sí va a ser el problema, ¿ok? Entonces, pues, muchas gracias a todos por su presencia, por su paciencia, y pues seguimos en contacto en plataforma, así que no nos despedimos, ¿ok?